y continuamos con la siguiente presentación de este tema de tumores de mama. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Gil, que va a dictar con nosotros fibroadenoma gigante juvenil en adolescentes. Lo más grande es lo más grave. El doctor Eduardo Gil es médico cirujano con estudios de pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialidad en ginecología y obstetricia con la subespecialidad escolarizada en ginecología de la niña y la adolescente en la Universidad Cayetano Heredia, 28 años de experiencia en servicios de salud con estudios de gestión en salud, socio fundador de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, SOGIA Perú, y actualmente es encargado de la coordinación de la Unidad de Ginecología de la Niña y la Adolescente de la Clínica Internacional sede San Borja. Le damos la bienvenida. Buenas tardes con todos. Quisiera agradecer primero a los organizadores del evento por haberme invitado. Agradecerle a ustedes por su presencia, es que es un horario medio complicado, ¿no? Estamos sábado en la tarde, después del almuerzo, con sueñito. Y soy el último expositor todavía, así que más complicado. Pero para hacerlo lo más dinámico posible. No tengo ningún conflicto de interés con la conferencia, no trabajo, no contrato con laboratorios, mi práctica es privada y esta es una charla no remunerada. Con los brillantes expositores que me han antecedido, lo que tenemos que tener en claro es que la gran mayoría de patología mamaria en adolescentes es benigna. Entonces, tenemos, ya que son alteraciones, son propias del desarrollo o alteraciones de esta, o patología, como dijo la doctora Pérez, benigna. De las benignas, la más frecuente es las que están subrayadas, el adenoma, el hematoma, el tumor filoides, son los tumores fibroepiteliales. Este grupo es el más frecuente. Entonces, de los fibroepiteliales tenemos estos tres. Los fibroadenomas, y el doctor Suárez comenzó a hablar brillantemente también, el filoide, donde me quiero tener un rato. El tumor filoides, el problema es que hay varios subtipos. Hay el benigno, el intermedio borderline y el maligno. Y en maligno, los tres tienden a residir localmente, por lo cual la decisión, cuando uno lo hace, como dijo el doctor, tiene que ser un margen amplio. Pero el problema es que el maligno a veces se comporta como un sarcoma y llega a tener una mortalidad hasta un 3%. Es raro, es muy raro, es 0.1% de todos los cánceres de mama, pero la mortalidad es alta. Y el otro problema es el fibroadenoma, fibroadenolipoma, que se puede martoma. Viendo las frecuencias, si sumamos solamente los fibroadenomas filoides, vemos que los epiteliales son más del 80% de la casuística. Y de ellos, lo más frecuente es los fibroadenomas, como ya lo dijo el doctor. Entonces son más benignas, según las diversas series, tienes una estadística bastante, son prioritarios en la patología. Es una proliferación que usualmente depende del soporte estrogénico. Entonces el pico de estrógeno que sea en la adolescencia o en la maternidad hacen que ahí se acelere el crecimiento. También el tamaño puede variar durante el ciclo menstrual. Pero adenomas se clasifican, tienen varios sistemas de clasificación. Entonces, de ellos, una es por la parte histológica, que estamos acá, pero hay otra, obviamente, por el grupo etario. Entonces, cuando se presenta entre los 10 y 18 años, algunas series consideran 19 para tenerla, según la definición de OMS, se supone que es el juvenil. Y por extensión también lo corre hasta la infancia. Y el otro criterio es que es el gigante. Entonces, acá llegamos al centro de la exposición. ¿Qué cosa es el fibroadenoma gigante juvenil? Es el fibroadenoma que se da en este grupo etario, pero que tiene estas características. Y al final, esta es toda mi exposición. Son más de 5 centímetros, pesa más de 500 gramos, ocupa 4 quintos, 80% de la mama. Esa es la definición de fibroadenoma gigante juvenil. Que hay que tener en cuenta que como son tumores de crecimiento rápido, entonces cuando se hace el exéresis, muchas veces el tumor es más grande de lo que se parece clínicamente a una imagen. Al igual que otros fibroadenomas, depende de estrógeno y progesterona, tienen muy bajo riesgo de malignización. Esto, como dijo el doctor, es más frecuente en mujeres afroamericanas. Realmente es un porcentaje muy pequeño de los fibroadenomas. Clínicamente
tumores, son de crecimiento rápido y obviamente deforman la mama. Como son de crecimiento rápido, por la rápida expansión y compresión del tejido, ocasionan dolor, molestias, y la mayoría crece, los primeros crecen como no hay mucha, o sea, la vascularización no crece tanto como ellos regresionan antes de los 5 centímetros, pero los que crecen vienen a ser los gigantes. Entonces, es una patología muy infrecuente, y más que infrecuente, es muy poco reportada. ¿Por qué digo? Porque comenzamos toda la bibliografía para esta charla. Solamente hay dos revisiones sistemáticas de literatura, que son estas de acá. Pero cuando comencé a buscar en nuestra institución, me dieron como 10 casos de imágenes. Entonces seremos muy sortudos de tener 10 casos, unos 10 años, y acá en esta revisión he tenido 87 casos. Esta de acá fueron 153, porque incluyeron hasta 25 años. Por eso se van a dar cuenta que la edad promedio es mayor en este caso que en esta revisión que la de acá. ¿Qué es lo que quiero que resalte? Más o menos lo mismo que hemos conversado, son unilaterales, no hay preponderancia entre un lado y el otro, pero lo que quiero resaltar es el tamaño que tiene al momento del diagnóstico. La mayoría se diagnostican con más de 10 centímetros. Y hay un caso raro en un país de África que tenía 60 centímetros de tamaño de tumor. Así que es un anecdótico. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales de los fibroadenoma gigantes juveniles? Que se diagnostica, como hemos dicho, cuando tienen más de 10 centímetros. O sea, no les sorprenda que tumores de ese tamaño. Y lo que les comenté, ¿no? Como son masas comprimidas, no hay que hacer la exéresis, realmente son más grandes. Y el método de elección es la ecografía. ¿Por qué no la mamografía? Porque la mamografía en adolescentes usualmente no es de mucha utilidad. O sea, la mamografía es una placa y lo que hace es, o sea, toma una radiografía y trata de comprimir. Si no comprimes bien, es como que si nos ponemos 5 nosotros en fila y nos tomamos una radiografía de tórax a los 5 juntos, va a haber mucha imagen superpuesta que no sirve. En cambio, cuando tú comprimes, el tejido mamario que es menos denso, se hace a un lado y te queda el tumor. Pero una mama de un adolescente es demasiado densa, entonces no se deja comprimir, por lo cual no es un método de elección. En el tema de la biopsia, ahí tenemos otro problema justamente en estos casos. Como en todos los niños adolescentes es complicado hacer pruebas invasivas. Pero ¿qué ocurre? Que los tumores fibroepiteliales histológicamente son muy parecidos. Y como son tumores grandes y uno hace las muestras al azar, histológicamente, aún con la biopsia por aspiración, son difíciles de diferenciarlos. El principal diagnóstico diferencial, valga la redundancia, que es el tumor filoides. Entonces, no nos sirve para diferenciarlo porque tiene una alta tasa de falsos negativos, con su principal diagnóstico diferencial, como les digo. En todas las series, la ecografía sigue siendo el método de elección, más que la mamografía, ¿correcto? Y más que la resonancia, que se guarda para determinadas condiciones muy particulares. Pero todos los fibroadenomas, método de elección, la ecografía. ¿Qué vemos en la ecografía? Encontramos, la ecografía te sirve, o sea, la mamografía o el examen físico no va a decir tengo una masa. La ecografía nos dice es quística o es sólida. Entonces, la ecografía dice una masa sólida, es hipoecoica o isoecoica, ¿no? Y lo importante es que tenga un alto valor predictivo negativo para malignidades. Ahora voy a dar una serie de imágenes de nuestra institución que tenemos una unidad de mamas. Creo que de todo, nuestra institución puede tener un montón de cosas malas, pero lo que tiene muy bueno es la unidad de mamas, que debe ser, con esta parte, una de las mejores del país. Está muy bien protocolizada, funciona de verdad en forma excelente. Esta es una ecografía de una adolescente de 16 años, en la cual ven la masa, ¿no? Vemos la masa ecoica con poca vascularidad al Doppler. Se hizo la biopsia, la biopsia de un fibroadenoma juvenil. Tenemos otra masa, más o menos características similares. Esta es una paciente de 14 años, ¿correcto? En este caso se realizó la biopsia y después de la biopsia se hizo la excisión quirúrgica. La excisión quirúrgica también dio fibroadenoma juvenil. Entonces, se dan cuenta que las imágenes son muy similares.
acá tenemos otra, hipoecoica es bastante homogénea. El patrón es más o menos el mismo, es muy similar, de 7 centímetros. Hicieron la biopsia, también salió fibroma complejo. Pero acá hay un caso más interesante. Este caso es una chiquita que a los 6 años se le biopsió un fibroadenoma y se recomendó el exéresis. No regresó hasta 2 años después, en la cual tenía múltiples nódulos en las mamas. Entonces, la conclusión hicieron, ya, hay que hacer la biopsia por ecografía, pero antes tomar una resonancia. Y traje este caso porque tenemos imágenes de resonancia, en la cual se ven 3 fases de resonancia. Una primera, en donde vemos básicamente parenquima mamario. Una segunda, en la cual se ven las formaciones quísticas, bastante marcadas, de varios quistes benignos. Y una tercera fase, en la cual ya se ve más claro el fibroadenoma, o la tumoración, ¿no? La cual fue biopsiada y fue un fibroadenoma. Esta es otra, que es un poquito más, ya no tan homogénea, se dan cuenta, un poco lobular, y ponen masa palpable, reciente aparición de cartatomofiloides 4A, y la biopsia también fue un fibroadenoma. Placa más que estoy trayendo, solamente para que esta es una mamografía en una adulta, para que vean que realmente la mamografía no te da mucho más información que la ecografía cuando quieres distinguir una tumoración de otra. Y ahora regresamos al punto. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de tumor filoides? Dijimos que había 3 tipos, todos tienden a residir localmente y hay uno de ellos que tiene un comportamiento maligno. Cuando tú tienes tumor filoides, se dan cuenta, las imágenes son muy similares. O sea, esta imagen, comparada con la que presentaba anteriormente, yo puedo decir que es filoides porque tengo el exéresis, pero no puedo decir filoides por la biopsia. Lo que le va a decir la patología va a ser esto de acá, la estromal, si hay moderadamente diferenciado, altamente diferenciado, bajo, pero no le va a poder decir si es filoides o es fibroadenoma, porque tengan en cuenta que el fibroadenoma juvenil gigante se comporta el fibroadenoma común. Que tengo otra ecografía, y al final fue también un filoides. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Cómo es el manejo? Como dijo el doctor Suárez. El manejo, tú tienes, cuando tienes una masa en mama, puedes evaluarlo, ya sea por ecografía, en disección, o por observación, de acuerdo a las características que te parecen que sean benignas o sean malignas. Entonces, la decisión quirúrgica es total, supone que tiene menos complicaciones, menos posibilidad de recidiva, y la observación la haces en el tiempo y es clínica ecográficamente. Pero cuando tú haces un manejo de observación, en estos casos, en las 2 series, todos fueron tratamientos quirúrgicos, la gran mayoría de decisión y un porcentaje fueron mastectomías totales cuando vino recidivas. Cuando tú haces manejo conservador, una masa, perdón, estas eran después de la de la masa, como son masas grandes, hicieron reconstrucción mamaria, ya sea al momento o en un segundo tiempo. Mi punto va, y es el centro de la posición, que esta era toda mi posición, recuerdan, cuando el fibroadenoma gigante juvenil, que tengo 5 centímetros, 500 gramos, 80% de la mama. Entonces, cuando tú evalúas el manejo quirúrgico o conservador de una masa en mama, como dijo el doctor Suárez, ¿qué tomas en cuenta? Tomas en cuenta factores de riesgos, ya sea clínicos o de imágenes, ¿correcto? Y el crecimiento rápido, el tamaño y la tumoración son factores que te indican que tienen riesgo de malignizarse. Entonces, si tienes una masa de más de 5 centímetros clínicamente o al examen, no es para manejo conservador. Si tú tienes en ecografía una masa más, no es conservador. Y esta es justamente la definición que tenemos de fibroadenoma gigante juvenil. Por lo tanto, cuando hacemos los protocolos de manejo de masa en mamas, caemos acá. No porque el fibroadenoma gigante juvenil sea complicado. Esta es una fotografía del Nevado Huascarán, que es el más alto del país. En los años 70 hubo una desgracia, no por lo que era grande, pero hubo una pequeña parte, esta parte que
falta y cayó en una laguna o se desembalse, provocó un alud y se barrió una serie de pueblos en un callejón. Pero no fue por el tamaño, fue simplemente por todas las consecuencias o sea, toda una cadena de eventos que se dio. El fibroma juvenil en sí no es maligno y no se va a magnetizar. El problema no es el tamaño, el problema es que no hay forma, ya sea clínicamente, ecográficamente o hasta con biopsia, ya sea por aguja fina o por aguja gruesa, que yo pueda tener la certeza de que sea un filoides o no. Entonces, la única forma, o sea, el único manejo que se da con ellos es realmente quirúrgico. Existen por ahí estudios aislados, pero no son casos muy puntuales de lo que conversó el doctor en la crioblación o tratamientos embolizándolos, pero realmente lo que está la conducta establecida por la imposibilidad de diferenciarlo de un tumor filoides es la cirugía. Muchísimas gracias. Invitamos a la doctora María Mercedes y al doctor Soares a acompañarnos a la mesa. Agradecemos a nuestros tres ponentes sus brillantes exposiciones. ¿Tenemos preguntas en el público? Doctores, yo tenía una consulta. En cuanto a, por ejemplo, en el caso de los fibroadenomas juveniles gigantes, muchas veces efectivamente tenemos masas bastante grandes que luego queda espacio, pues, ¿no? Luego de la cirugía. Y esto a veces causa una molestia en la paciente, crea dudas de que si esa mama se va a restablecer o si va a requerir algún tratamiento por cirugía plástica. ¿Qué opinan en cuanto a eso y si han tenido experiencias? Gracias, Wendy, por tu pregunta. Bueno, los fibroadenomas ya hemos tenido varios. Mientras más temprano aparecen y se retira, la mama se recupera inmediatamente. Prácticamente lo que le recomendamos es masajes para que la mama se reacomode y con eso bien. No hemos tenido ninguna que haya necesitado cirugía. No sé los doctores. Quando é muito grande, maior que 10 centímetros, 15 centímetros, eu tenho de fazer uma ampla cirurgia, uma exeres grande da cirurgia, filoides, às vezes precisa depois de cirurgia plástica. Mas, em geral, não tem necessidade de fazer cirurgia plástica. Sí, totalmente de acuerdo. La mama se recupera muy rápido. Como son tumores de crecimiento rápido, entonces todavía no hay tanto desplazamiento, la distorsión de anatomía. Entonces lo sacas y rellena el espacio. Pero sí, como vieron, había series en las que hacían la reconstrucción mamaria también, ya sea en el mismo acto quirúrgico o posterior. En la parte de las cirugías es complicado también la parte de la incisión. Entonces, usualmente están algunos haciendo temas endoscópicos, pero era llamativo, como el doctor mostró, o sea, pues la cirugía periareolar, incisión periareolar, con una abertura hacia la línea media para tratar de ganar más campo quirúrgico, o un abordaje totalmente lateral por el borde de la mama, que te permite más acceso, sobre todo cuando son masas muy grandes. ¿Pueden pasar los micrófonos, por favor? La escuchamos, doctora. Hola, ¿qué tal? En el caso de los tumores gigantes de mama, cuando hacen la resección del tumor, ¿también realizan la toma de biopsia de músculo? ¿No? Por el riesgo de sarcoma, ¿no? Como explicaron en el caso del tumor. No, recuerda que estás entrando, o sea, haces la decisión, pero previamente tienes un diagnóstico histológico con la biopsia. O sea, es decir, tú no puedes diferenciar histológicamente por la biopsia, ya vimos, como les comenté, en los tumores fibroepiteliales, entre ellos el filoides, el martoma o el gigante juvenil. Pero
Pero sí, si un sarcoma sí lo sacas, o sea, un linfoma, una tumoración primaria o secundaria metastásica, sí lo vas a sacar por la biopsia. Entonces, estarías entrando en una patología totalmente distinta. Se tem suspeita de malignidade, biópsia antes da cirurgia. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Le pueden alcanzar aquí adelante, por favor? Buenas tardes, doctores, un gusto. Mi pregunta era en cuanto a los nódulos que hay que darle seguimiento. En su experiencia, ¿cuánto le dan de periodo entre cada ecografía control y asimismo si es necesario una evaluación hormonal complementaria? Gracias. Não temos necessidade de dosagens hormonais, não ajuda em nada. E o segmento pode ser a cada 6 meses e depois, uma vez ao ano ou até mais espaçado. Principalmente se o nódulo está do mesmo tamanho. Nuestra experiencia, si miden menos de 2 centímetros, la mayoría evoluciona y desaparece. De hecho, tuvimos un caso de unas gemelas, que las dos tenían múltiples adenomas y las vemos, pero no eran grandes. Y cuando las devolvieron, recibaron, eran morenitas. Y cuando las estábamos preparando para la segunda cirugía, ya estaban cerca de los 18 años y les pasó un tiempo que no pudieron venir, que los exámenes. Cuando vinieron no tenían nada. Entonces hay que tener paciencia y esperar, porque son tumores benignos. O sea, puede quedarse ahí toda la vida y no pasa nada. Entonces, y más muchas cirugías, pues también la parte psicológica afecta, ¿no? Que uno trata de ser lo más estético posible, pero sí, bueno, siempre va a tener una cicatriz. Y si la cicatriz por mala suerte hipertrófica, queloide, entonces uno trata de evitarlas. Otra pregunta más. En el caso del uso de vitamina E, nosotros en la edad de mujer, edad fértil mayor, solemos darlo, pero en población. No hay evidencia de que la vitamina E haga nada. Realmente no hay un estudio que te diga igual que la dieta. O sea, más bien al contrario, la dieta no influye. Entonces le mandas como placebo, de repente quieres que mire, porque la mamá dice, pero no me mandó nada, que venga dentro de 6 meses. ¿Qué pasa? Entonces se va con otro médico y el otro médico le manda vitamina E y ese es maravilloso, la estrella, ¿no? Pero realmente no hay evidencia, no hay estudios que te muestren que la vitamina E sea efectiva. Finalmente, el uso de las bra. Ahora los brasieres vienen sin aros y hay una nueva tendencia. Y también cómo da las recomendaciones de un buen brasier para la edad juvenil, las prepúberes. Antes habían los formadores de tela, de licra, en cuanto a relación de apariciones de tumores, porque muchas mamás preguntan por eso. Ninguna evidencia al respecto. Não tem relação com usar ou não usar, o tipo de roupa, ou qualquer coisa com crescimento. É genético, tendência, histórico familiar. Felicito a todos por su ponencia, pero sí tiene una aplicación, creo, el no usar bras con aros de metal. Es correcto, no tiene relación con el tema cáncer, pero sí tiene una alta relación con un problema que todos hemos vivido, que se llama el síndrome de Tietz, ¿no? Que son las alteraciones costocoronarias. Las pacientes vienen a la consulta, a la niña o la joven o la mamá acompañando a la niña porque tiene dolor y ya piensa en cáncer. Entonces, en realidad, en ese sentido, sí aplaudo el hecho de que ahora se esté quitando de la moda usar los aros de metal, ¿no? No, ahí tienes toda la razón. O sea, uno cuando viene mormastalgia o mastodinia, uno evalúa. Y no era la mamá, era la cosilla. Exacto, porque probablemente si el sostén no queda, el brasier no queda bien, está muy apretado o está muy flojo, pues le va a dar dolor en la mama, referido a la mama. En eso sí tienes razón, pero la pregunta era sobre tumores, que no hemos visto una correcta relación, no lo hemos visto. En el otro aspecto. Gracias por la pregunta. Yo tenía también una última pregunta, doctores, en cuanto a la macromastía en las adolescentes, que muchas vienen
con la preocupación de que las mamas están creciendo muy rápido y generan dolores, lumbalgias, y además de la percepción que tienen de su persona en cuanto a la parte social. ¿Algún manejo en especial, alguna edad en la cual se pueda plantear el manejo estético si fuera necesario? Não tens manejo estético para isso, porque desenvolvimento é normal. Tens informação para a niña, informação para a madre que é normal. Tens que esperar. Não tem nada que possa usar. E se usas algo estético, as complicações podem ser imediatas para os pacientes. E no meu país, no Brasil, usam colágeno e outros produtos na mama e tem uma deformação da mama. Tem queloide e tem outros problemas, inflamação, infecção e outros problemas com a mama. Então, pressuposto, informação, a clarificação de que é normal esta mama, esse desenvolvimento da mama. Así como la doctora preguntó, o sea, la principal causa de dolor precordial en cardiólogos, en hombres, es sinusitis, ¿no? Y la principal causa de dolor en mama es la cuadritis costal, o sea, ¿entiendes? Igual, la primera causa de consulta ginecológica en ginecología pediátrica en todas las edades, lo que hace el consultorio, se llama de vulvovaginitis en todas las edades. Y otra, la segunda más frecuente, es el tumor en mama, obviamente por aparición del botón mamario. Entonces, ¿qué ocurre? Que el botón mamario cuando aparece es doloroso y aparece usualmente un lado antes que otro, no aparecen los dos a la vez. Entonces la mamá viene diciendo, pero si fuera botón mamario, debería tener dos, ¿no? Y tiene uno. Y ahí van a encontrar que ya, lo peor es que puede llegar gente que no conoce, que comienzan todos los tratamientos tradicionales, ¿no? Entonces le soban con monedita, lo irradian, hacen irradiación del botón, y lo que es peor, decisión quirúrgica, ¿no? Porque si es una tumoración en mama hay que sacarla, ¿no? Porque con el mismo razonamiento, y al final ese pequeño botón mamario que está saliendo es toda la mama que la niña va a tener cuando sea adulta. Entonces es cuestión de explicarle a la madre y sobre todo educarla de que es un tratamiento normal y que un poco tiempo después va a aparecer el otro. Pero digo, es bien frecuente que aparezca, ese es el motivo de consulta, más en mama, simplemente botón mamario. Quería comentarte con base al tratamiento médico, me imagino que estabas preguntando un poco sobre la hipertrofia mamaria virginal, ¿no? Indudablemente, como siempre se preconiza que tienes que esperar por lo menos que la mama termine el desarrollo para hacer cirugías. Pero hay casos que hay que individualizar. Nosotros tuvimos una niña de 10 años que las mamas le llegaban a la rodilla. En ese caso no podíamos esperar, entonces en ese caso se operó. Y con relación a tratamientos médicos, hay una experiencia buena con el tamoxifeno para reducción de la hipertrofia mamaria virginal prequirúrgica, pero hay que hacerlo para después operar inmediatamente. Los resultados posteriores se da para evitar la recidiva, porque la hipertrofia mamaria virginal recidiva. Por eso se tiene que esperar que llegue al completar el desarrollo mamario. Si se hace antes, lo que se postula es darle el tamoxifeno posterior a la cirugía, cuando se tuvo que hacer la cirugía, porque eran demasiado y molestaba desde el punto de vista de dolor en la espalda y todo. Entonces, en ese caso, la experiencia que tiene, sobre todo un grupo italiano, es que mejora muchísimo, que evita la recidiva en ese periodo que estamos esperando que termine el desarrollo mamario, darle tamoxifeno. Claro, ellos lo hacen por un año, por lo menos un año, porque el tamoxifeno tiene efectos secundarios, ¿no? Que hay que estar pendientes. Entonces es una buena experiencia. También los análogos de NRH pueden utilizarse para lo mismo, para temporalmente, porque también tenemos el problema de hueso en este caso, ¿no? Pero hay opciones sobre todo individualizar. Pacientes que no pueden esperar, tienen 10 años, las mamas te llegan a la rodilla, pues indudablemente no podíamos esperar. Hemos tenido 2 casos así, de muy jovencitas que hicieron, de hecho la hipertrofia la hicieron todavía sin llegar a la menarquia. Entonces, pues, sí, realmente hemos tenido casos no tan grandes, pero sí, o sea, con bastante preocupación propia. Okay. ¿Alguna última pregunta? Sí. Con
esa pregunta terminamos para que no nos quedemos sin tiempo. Pero en cuanto a los quistes o a la enfermedad fibroquística de la mama, ¿alguna contraindicación para anticoncepción hormonal combinada o algún favoritismo para mejoría? Nódulos benignos não tem contraindicação. Pode dar combinado, pode dar progestogênio isolado. Não tem contraindicação. E é importante não retirar contraceptivo, porque o adolescente pode ter um embaraço indesejado. Esse é um problema. Los tratamientos para la condición fibroquística de la mama son los anticonceptivos, de hecho, o sea, no hay ningún problema. Para la condición benigna de la mama, para los quistes, no, ni fibroadenoma, ninguna patología benigna de la mama contraindica los